A continuación seguiremos viendo el resto de propiedades de los materiales de IRAI. Lo primero que hemos hecho es, con un material con el peso de la difusa en 0 y con un glossy de 1, le hemos puesto un roughness muy bajo, sin llegar a 0, y le hemos activado la refracción. En este caso es una refracción próxima o parecida a la del cristal. Y esto lo que nos va a permitir es poder ver correctamente los parámetros que tenemos aquí en volumen. Tenemos dos opciones principales dentro de la ventana de volumen. La primera vez genera una refracción sin ningún tipo de IOR. Vamos a activarlo para que veáis cómo no distorsionará lo que hay detrás de la imagen. Como podéis ver, no está aplicando ningún índice de refracción, por lo tanto el render va a ser más rápido y esto nos serviría para hacer cristales, por ejemplo, de una ventana y que no me generase ningún tipo de distorsión. Pero esto en realidad no nos serviría para objetos sólidos porque no es real. Para que sea lo más correcto físicamente hablando, debemos de activar la segunda opción, que aquí nos explica que requiere objetos que estén cerrados. ¿Vale? Deben de ser objetos cerrados, objetos sólidos, y el modo anterior puede aplicarse pues, a planos, en una ventana planos que no tengan ningún grosor. Y bien, vamos a ver las tres propiedades. La de absorción, que me permite tintar ese material de un color, del color que yo voy a ponerle en esta ventanita. Cuanto menos sea la distancia a la que yo ponga en esta ventana, mayor va a ser el tintado de ese material. Si yo aquí pongo 10, vais a observar cómo se va a tintar mucho más. Digamos que esa es la profundidad del tintado del material. Como podéis ver, con una distancia de 10 metros, la luz penetra mucho menos dentro del objeto y se ve más oscuro. Lo que penetra la luz es esta distancia que yo le estoy poniendo en este parámetro. Lo voy a desactivar. Aquí podría activar el Subsurface Scattering. Esta propiedad, el Subsurface Scattering, me permite simular materiales como, por ejemplo, el ámbar o materiales translúcidos. Y solo tenemos dos opciones. Tenemos el amount, que es la cantidad de esta propiedad, y la dirección en la cual se va a aplicar el efecto. Normalmente si lo ponemos en 0, la dirección si lo ponemos en 0 siempre se aplicará hacia dentro del objeto. En este caso la cantidad, la distancia que yo le diga en este parámetro. Voy a desactivar la opción para pasar a la última de las opciones, que es la dispersión, medida en un parámetro físico que es similar al IOR y que podemos consultar en unas tablas. En este caso 55, creo recordar que es para el diamante. Es el típico efecto de dispersión de la luz. La luz blanca se disocia en el espectro de la luz visible, como haría generando unos tonos similares al arco iris en la superficie del material. En este caso es bastante sutil el efecto, pero si la geometría fuera similar a un diamante se apreciaría mucho mejor. He bajado el glossy para que podáis apreciar ese efecto en algunas zonas que son tonalidades entre verdes y azuladas, y si yo lo desactivo sí que lo vais a apreciar mucho mejor. Sobre todo en esta zona aquí se ven unas tonalidades azuladas, verdosas. Veréis cómo desaparecen al desactivar la dispersión. Principalmente si nos dedicamos a visualización de joyas con materiales como el diamante, esta opción nos va a dar mucho más realismo. En esta zona ha desaparecido por completo esos degradados, esas tonalidades que os comentaba. Para la siguiente pestaña, la anisotropía, voy a desactivar la refracción y le voy a añadir un poquito más de roughness.
Partiendo de este material, vamos a ver la anisotropía. La anisotropía la podemos aplicar en la capa de Reflective Coating, que no la tengo activada ahora, en la capa base, que es donde sí que estamos apreciando esta refracción, y en el backscattering. Voy a activarla y lo que me va a generar es que me va a difuminar en el sentido de la geometría, simulando como si el material fuera un material metálico estriado, como por ejemplo un acero o un aluminio cepillado. El hecho de poder controlar la rotación haría que este efecto no fuese en este caso perpendicular a la superficie, sino que podría rotarlo y hacerlo paralelo, etcétera. Podría girar ese ángulo. La única manera que tengo para rotar esa anisotropía es esta opción aquí abajo del todo, que me permite controlar todas las capas a la vez, no por separado. Si aquí pongo 0,5, me va a rotar 90 grados el efecto de la anisotropía. Pero no solamente el efecto de esta capa, sino de todas las demás. Voy a subir la difusa a 1, el peso de la capa, y vamos a abrir la pestaña. El thin film lo puedo aplicar también a estas tres capas. Lo puedo aplicar a la capa de reflexión, a la capa de flakes y a la capa base. Yo en este caso, como tengo ya preparado el material en la capa base, lo voy a activar en esta capa, en la capa base. El thin film es un envoltorio, un film que envuelve el material, y según este parámetro de aquí, medido en nanómetros, le va a dar un grosor a esa envoltura. Según el grosor va a teñirse de un color. Puede ser azulado, marrón, etcétera. Y esto puede simular algunos fluidos, como la gasolina, o algunos materiales con óxido, etcétera. Y sobre todo el IOR, porque el IOR es la cantidad de efecto que va a tener ese thin film. Cuanto mayor es el IOR, más se va a teñir con esa capa, con ese film, que yo voy a poder ir modificando aquí en el thickness. Bien, voy a desactivarlo y pasaremos al siguiente parámetro. Para esto, desactivar el glossy, de bajar el peso. El siguiente efecto, la siguiente capa dentro del material, es la emisión. Me permite convertir el material en un material emisor de luz, que iluminará, en este caso, la escena. Simplemente activándolo, yo puedo, con el primer parámetro, controlar la intensidad de esa iluminación, en este caso con candelas por metro cuadrado, y luego hay dos opciones para controlar el color de esa luz. Una es mediante un desplegable con unos cuantos presets, y el de abajo es con la temperatura en grados Kelvin. Y por supuesto tengo aquí un color con el que también puedo filtrar esa luz. Si lo dejo en blanco, me va a respetar tanto el preset como la temperatura en grados Kelvin. Pero si aún así necesito tintarlo aún más, pues puedo añadirle aquí en el filter color, puedo añadirle un color en RGB. Esto es una forma muy sencilla de poder conseguir aplicarle a objetos emisores, el material con el cual esos objetos van a iluminar la escena. Voy a desactivarlo porque vamos a pasar a la última pestaña, que es la pestaña de geometría. Tenemos tres opciones. Voy a empezar con la opción del cutout, la opacidad, cutout opacity,
que me permite añadir un mapa en el canal de opacidad, un canal alfa. Esto me serviría, por ejemplo, si yo pusiera un árbol en un plano mapeado, si quisiera contornear ese árbol con la silueta, para que la parte exterior fuera transparente y solamente se viese el árbol. Yo en este caso, para que vieses el efecto, he añadido un mapa de un tablero de ajedrez donde las partes que son blancas van a ser opacas y las partes negras se van a ver completamente transparentes. Como podéis ver, el material, al aplicarle el mapa, le estoy aplicando un canal alfa en su superficie. Voy a desactivarlo. La siguiente opción, que sería el desplazamiento. Le aplicaríamos un mapa de desplazamiento al material. Esto me permite subdividir la geometría y modificar esa geometría del objeto utilizando un mapa o una imagen, en la cual los píxeles que estén blancos los elevará y los píxeles negros los dejará en el sitio. Activaré la opción para que lo veáis más claramente. Simplemente aquí es donde ponemos el mapa, que también he puesto un mapa de un tablero de ajedrez, y este es el multiplicador del efecto. Cuanto mayor sea este número, más alto me va a generar el desplazamiento sobre la superficie del objeto. Y en este caso los cuadraditos blancos sobresaldrán sobre la geometría y los cuadraditos negros dejarán la geometría al mismo nivel. Como podéis ver, ya se aprecia perfectamente cómo está afectando el mapa de desplazamiento. Voy a exagerarlo y lo voy a poner a 1. Subiendo este número, evidentemente conseguimos exagerar mucho más el efecto del mapa de desplazamiento. Y por último tenemos la opción que me permite redondear los cantos de los objetos. En este caso, combinado con el mapa de desplazamiento, simplemente me redondeará la cantidad que yo le diga aquí, en este parámetro. En este caso estoy trabajando en metros. En este caso he aumentado el radio, pero debido a la geometría del objeto, que obviamente no tiene cantos, no ocurriría lo mismo en un cubo, que si lo apreciaríamos mucho mejor. Esta geometría no tiene realmente cantos, porque realmente esta opción no se aplicaría sobre el mapa de desplazamiento, ya que no está considerando el mapa de desplazamiento como que tenga, como esto realmente no lo estaría considerando como aristas. Sin embargo, en un cubo sí, y las redondearía. Y esta opción lo que me permite es mezclar estos cantos redondeados con otros materiales que también tuvieran esta opción activada.